Una pregunta. Una pregunta que se convierte en una trampa mortal. Una pregunta que lleva a la muerte. Una pregunta no sincera, con un interés egoísta detrás de. Una pregunta que lleva engaño. Y había que admirar la habilidad con que la hace. Es una pregunta que compromete a Jesús y lo hace caer en la trampa para matarlo. ¿Cuál es esa pregunta? Esa pregunta es la que vamos a meditar el día de hoy. Tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 15 al 21. Hola, me da mucha alegría compartir con usted nuevamente para meditar el Evangelio de este domingo. Quiero decirles que yo soy hermano Mincho de la parroquia de Santiago, Zacatepeques, Guatemala. Viajemos al tiempo y descubramos, pues, qué nos quiere decir las Escrituras en este Evangelio que vamos a meditar. ¿Oramos? Por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos. Toca mis labios. Abre el corazón y la mente de todos los que estamos involucrados, los que estamos viendo, los que estamos escuchando, para que tengamos un cambio a partir de esta meditación. Padre, gracias en el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inicia este Evangelio, esta parte del Evangelio. En aquel tiempo se reunieron los fariseos. Y dale con los fariseos nuevamente. ¿Se recuerdan del domingo pasado? El problema de que mataron a los profetas, y cuando vino el hijo del dueño de la viña, también lo mataron. El problema con los fariseos. Y en esta oportunidad se dieron cuenta los fariseos que no podían contra Jesús, entonces se reunieron, solo que en esta vez ellos no dieron la cara, o sea, no fueron a esa reunión fatal, ¿ya? Esa reunión llena de venenos. No fueron a esa reunión. Dice, en aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús. Oiga, para ver la manera de hacer caer a Jesús. Ahí ya empieza como ya una pinceladita de lo que vamos a reflexionar. Con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, oiga muy bien, le enviaron pues alguno de sus secuaces. Vea qué tan especial es el evangelista San Mateo. No pone enviaron a alguno de sus amigos, no enviaron a alguno de sus hermanos o sus paisanos, secuaces de los fariseos. Secuaces. Secuaz se le llama a una persona que sigue ciegamente a otra persona que tiene un ideal, aunque sea equivocado, en este caso, aunque sea de muerte, un delito, ¿ya? Pero lo siguen. Aquí hay fanatismo. Entonces ya se imagina usted qué clase de personas fueron allí a esa reunión. Y también dice el Evangelio, para que, algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes. Oiga, deténgase ahí. Esto es peligroso. Esto es muy peligroso. Porque no solamente estaban los grandes enemigos de Jesús por medio de sus secuaces, sino que estaban los de Herodes. ¿Qué estaban haciendo los de Herodes ahí?
Le explico. Vea pues, en primer lugar vamos a darnos cuenta de algo. El Evangelio nos muestra 4 Herodes. 4 Herodes. El grande, Antipas, Filipo y Agripa. Ya, 4. Los 4 masacres. Los 4 masacres. Ya, asesinos. Hasta el punto que mataron a sus suegras, mataron a sus hermanos, mataron a sus cuñados. Masacres. Pero en especial, esta gente que llegó de Herodes, nos habla de Herodes Antipas, que fue, oiga, que el que mandó a matar a Juan el Bautista y lo degolló. ¿Ya? Y también como delito o masacre de los Herodes, nos habla también sobre la matanza de los niños en Belén. ¿Se recuerda? Entonces, ¿quiénes estaban en esa reunión? Secuaces de los fariseos y los de Herodes. Esa gente da miedo, da miedo. Y dice la palabra de Dios que llegaron los secuaces de los fariseos y también los del partido de Herodes para que le dijeran, ¿a quién? A Jesús. Oigan, maestro, escuche el tipo de preguntas. Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con la verdad el camino de Dios y que nada te arredra. ¿Por qué no buscas el favor de nadie? Dinos pues. Wow, ahí va la pregunta. ¿Es bueno o no darle el tributo a César? Wow. Y les voy a explicar por qué este ambiente era tan tenso, tan horrible. Vea pues, le voy a explicar un poco de historia. 500 años atrás, Roma conquistó Palestina. Palestina, la tierra de Jesús, que anteriormente se llamaba Israel, solo que ahora se llama Palestina. Y los romanos prácticamente tenían esclavizados a los judíos, los paisanos de Jesús. Les robaban sus mujeres, les robaban su oro, les cobraban impuestos. Y ahí en Roma, pues habían muchos, prácticamente habían autoridades romanas que volaban ojo. Y los judíos, los paisanos de Jesús, pues desde hacía 500 años, llevaban una lucha para poder defenderse, de Roma, o más bien dicho, para poder liberarse de Roma. Por eso es que los fariseos soñaban con un libertador, entre comillas, porque ellos estaban muy bien, porque estaban a favor de Roma y porque Roma había hecho un decreto en que les permitía a los judíos llevar su religión. Eso prácticamente lo agarraron los fariseos como jefes solo del Sanedrín para presionar al pueblo de Dios, ¿ya? Para presionar al pueblo de Dios. Entonces, estando ahí esa gente que estaba a favor de Roma, ¿quiénes estaban a favor de Roma? Herodes. Estaban los secuaces de los fariseos y automáticamente los fariseos a favor de Roma, ¿ya? Entonces llegan con esta preguntita muy engañosa, para perjudicar a Jesús, ¿es bueno darle al César el tributo, o sea, el pago? Entonces, Jesús estaba en medio de dos
fuerzas, se podía decir. Por un lado, Herodes asesino, los fariseos, Roma, por un lado. Por otro lado, estaban los fariseos, que aparentemente eran judíos. Bueno, eran judíos, pero bailaban con el son que se les tocaba. Estaba otro grupo que no lo dice el Evangelio, pero estaban ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Los famosos celotas. Celotas. ¿Quiénes eran los celotas? Los celotas eran un grupo guerrillero que defendía a Roma a muerte. ¿Ya? Era un grupo guerrillero que defendía a Roma. ¿Y por qué se le llama celotas? Porque viene de celos. ¿Ya? Eran tan celosos de su país que daban la vida por él. Entonces ahí había dos clases de enemigos. Herodes, fariseos, romanos, para acá. Y de este lado también los asesinos, celotas, el pueblo judío que era explotado, que eran enemigos a muerte. Judas era celota. Judas era celota. Entonces, vea pues, Jesús se podía, ¿cómo? Les voy a poner un ejemplo. Ladrones y policías, ¿ya? Ladrones y policías, o asesinos y policías, pongámoslo así, asesinos y policías, ¿ya? Entonces, le hacen esta pregunta a Jesús: oiga, ¿es bueno darle a César, pagarle el tributo? ¿Sí o no? La respuesta llevaría a la muerte. Si Jesús decía, es bueno, los celotas y el pueblo judío contra Jesús para matarlo como traidor. Jesús era judío. Entonces él está a favor de los asesinos, policías asesinos, ¿va? Entonces él está a favor de los policías. Y si Jesús decía, no es bueno darle el tributo al César, entonces Jesús estaba a favor de su pueblo y de los celotas, pero se ponía en contra ¿de quién? De Herodes, sus asesinos, de los fariseos. Entonces, como dije al inicio, era una pregunta, era una trampa mortal. Porque si decía Jesús sí, ¿ya? Si decía Jesús sí, entonces lo mataban los judíos. Y si decía Jesús no, entonces lo mataban los romanos. Vea a dónde nos lleva esa pregunta. Dice el Evangelio, conociendo Jesús la malicia y las intenciones de esta gente, ¿qué les respondió? ¿Qué les respondió? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sale en medio, triunfante. Es cierto que Jesús venía por el pueblo de Israel, de los palestinos, pero no había llegado la hora de su muerte y tampoco iba a morir por intención en esta primera vez de los fariseos. Jesús iría a morir. Bueno, es cierto que lo mataron, pero Jesús se dejó matar por amor, no por los fariseos. Bueno, entonces, ¿a qué llegamos con la meditación del Evangelio de hoy?
que muchas personas buenas, con buenas actitudes, con buenas obras, pero detrás, pero detrás hay una intención mediocre, hipócrita, interesada y egoísta, como lo de los fariseos. ¿Sí? Detrás. Entonces, como dicen por ahí, detrás de una gran humildad, siempre hay una gran soberbia. Detrás de una humildad siempre hay una gran soberbia. Una pregunta, inocente, 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 pero detrás iba la sentencia de muerte de Jesús. Hermanos, podemos reflexionar brevemente que más algunos por ahí actuamos de esa manera. El patrón que trata bien a sus empleados, pero que detrás hay un interés de ganancia. El servidor de la iglesia que se mata trabajando para que todos lo miren, que lo admiren y lo aplaudan. El negociante que se hace la víctima al vender un producto. Es que yo lo estoy dando al mismo precio. Yo no le gano nada. Wow. El novio que quiere mucho a la novia y que le promete muchas cosas, pero que detrás hay un interés muy mal para la novia. Hay una malicia egoísta. A eso nos lleva el Evangelio de hoy. Por lo tanto, resumamos. Los fariseos, los secuaces de los fariseos que estaban ahí y lo de Herodes, van con Jesús. ¿Para qué? Para sentenciarlo a muerte. Detrás de una pregunta sencilla, una pregunta que no tiene nada malo, pero que detrás iba la sentencia de muerte de Jesús. Una pregunta bien disimulada. Llegan a hacerle esa pregunta a Jesús, que se encontraba entre los romanos y los judíos. Decía sí, lo mataban. Decían no, lo mataban. Jesús sabe la respuesta. Jesús sabe sus pensamientos. Jesús sabe sus pensamientos. Conocía el pensamiento de ellos. Así dice el Evangelio. Así dice el Evangelio. Y les dice sencillamente, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué dice Jesús, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Primero es el César y después Dios. ¿Por qué? Eso lo vamos a analizar en otro tema. Jesús entonces sabe sus pensamientos, hermano. Sabe mis pensamientos. Jesús sabe sus intenciones y mis intenciones. Nadie engaña a Dios. Jesús los conocía a ellos como me conoce a mí también. Y tal vez a usted. Por favor, repita conmigo estas palabras. Repítalas. Por más bien que hago y hablo, otra vez, por más bien que hago y hablo, pero si lo hago o lo digo con doble intención, pero si lo hago y lo digo con doble intención, también soy como los fariseos y el asesino de Herodes. Vamos a orar y usted le da una respuesta a Dios.
Señor, gracias por hacernos entender tu palabra y reflexionar, Señor, que qué intención tan mala llevaban los fariseos. Qué intención tan mala, Señor. Sin embargo, tú conoces los pensamientos. Nosotros, Señor, pues aparentamos bonito ante los demás. Pero ¿qué intención llevamos? Ayúdanos, Padre, a ser sinceros. A ser sinceros, Señor. Porque a los demás los podemos engañar, pero a ti nunca. Padre, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero decirles que haremos unos días antes del día domingo, para esta reflexión del Evangelio, para que cuando usted vaya a misa, pues ya tenga una idea del Evangelio y conjuntamente con la sabiduría de nuestros sacerdotes, pues tenga una reflexión completa. Es el segundo Evangelio que grabo. Les dejo una pregunta para que me la respondan, como para hacer una evaluación de cómo van estos temas. ¿Han sido de bendición para usted? Y por favor me escribe aquí abajo en dónde escucha usted, para tener una idea pues de dónde nos están viendo y de dónde nos están escuchando. Espero tenga un cambio de vida a partir de esta meditación. Soy hermano Mincho de la parroquia de Santiago Zacatepeques, Guatemala. Un placer haber estado con ustedes. Hasta la otra semana. Que Dios les bendiga.